Cada buena parte de nuestro programa hablar del entorno digital para niños, niñas y adolescentes. ¿Qué hacer? Nos acompañó en el anterior segmento Anaí Arismendi y nos siguen acompañando ahora José Ángel Rodríguez, abogado especialista en derechos de niños, niñas y adolescentes. Fue vicepresidente del Consejo del Comité de Derechos de los Niños y Niñas en Naciones Unidas. Y nos acompaña también Isalín Mateos, psicóloga y docente universitaria, actualmente presidenta del Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta y además integrante del colectivo Psicólogas y Psicólogos por el Socialismo. Nos quedó pendiente la respuesta de Isalín al tema de si hay que restringir, que si definitivamente una de parte de la respuesta a esta avalancha que significa el entorno digital para niños, niñas y adolescentes es restringir el uso de teléfonos como acaba de hacer Brasil, pero que lo han hecho otros países también, porque en este momento es una iniciativa, yo creo que particular. Hay colegios, escuelas, hay docentes que deciden, mira, en esta clase no se usa celular. Claro. Pero no es una iniciativa, digamos, de cada quien y no una restricción general al uso de teléfonos en escuelas y liceos. ¿Es necesario hacer esa restricción? Mira, yo considero que sí. ¿En qué sentido? Primero vamos a caracterizar a la persona que es niño, niña o adolescente. Por las características de su nivel de desarrollo y por su desarrollo, esa persona está en un proceso de formación de un conjunto de habilidades psicosociales fundamentales para desenvolverse en la vida, ¿verdad? Por lo tanto, un niño incluso antes de los 10 años, incluso 12, 13, 14, incluso 16 años, el límite entre lo que es la realidad y la fantasía no es muy claro. La formación de hábitos también es un proceso que se da en la escuela. La capacidad de la atención y de la concentración también son procesos que se trabajan en la escuela. Y mantener el celular, la disponibilidad del celular dentro de la escuela o dentro de un aula de clase, no le veo el sentido, a no ser que vaya a tener un uso pedagógico que es válido. Pero además ahí hay otro aspecto, ¿no? Ajá. Y lo planteaba yo creo que José Ángel muy bien en su intervención, y es que cómo alcanzar un equilibrio, porque lo prohíbes en el salón de clase y en la casa. Ajá. Y apenas sale de la escuela. La pregunta... Sí, hay un tema aquí interesante, ¿no? Uh-huh. Yo había comentado y advierto, es una observación que ya quedó un poquito desfasada, ¿no? Y es que el Comité de los Derechos del Niño elaboró una observación general sobre cómo abordar este tema. Y una de las cosas que señala esta observación es, en su momento, promover el acceso al entorno digital con ciertas condiciones. ¿Por qué esa observación general habla de promover el acceso? Porque se puede dar el fenómeno de un proceso de discriminación entre los niños, niñas y adolescentes con más recursos que tienen acceso a un medio y los que no lo tienen. Y eso pudiese generar, claro, es un tema de debate y que excede el tiempo de este programa, quizás un desequilibrio en la formación de ambos, ¿no? A lo que voy, a tu pregunta en concreto, ¿se debe restringir el acceso de los niños, niñas y adolescentes al mundo digital? ¿Se debe prohibir? Yo diría, ya va, con matices. Por supuesto que hay que tener una restricción, porque está más que comprobado el efecto nocivo que tienen las redes sociales en el desarrollo evolutivo de todo niño, niña y adolescente. Eso ya lo sabemos. Pero también hay que fomentar, y esto es
fundamental, ¿verdad? Un pensamiento crítico, ¿no? En los niños, niñas y que bien hacía y la observación adolescentes. Anaí Arismendi, Claro. que hay de hecho Sí. contemplada una educación crítica, en este caso Claro, para es los medios de comunicación, en nuestra actual ley orgánica de educación, en la LONNA, pero que ya observaciones que habría que ampliar, que habría que actualizar, dado que fueron hechas para los medios de comunicación. Lo decía Isalí respecto al tema de la televisión, en su momento Claro. fue muy estudiado incluso en Venezuela, el tema del uso y abuso de la televisión para niños, niñas y adolescentes. Hoy estamos hablando de otros aspectos, de otras características, de otros medios. Sí. Sí, bueno, yo creo muchísimo, como lo decía el filósofo Edgar Morin, que ya tiene como 100 años, ¿no? Creo que es fundamental, digamos, como que fomentar el pensamiento crítico en la niñez y en la adolescencia, bueno, porque básicamente le dan herramientas un poco para tener una mirada crítica sobre el mundo, cuestionar, porque no solamente se trata de restringir y prohibir las redes sociales o el mundo digital, hay que explicar por qué, ¿no? Claro. Y que se entienda. Ahí, José Ángel, yo creo que es importante tener en cuenta lo siguiente. Una criatura que viene al mundo, que es hijo de una mamá en las condiciones que sea, ¿por qué debe tener un celular para saber dónde está? Y entonces hablemos de lo que ha sido toda una generación de padres hiperansiosos, controladores de los hijos, y le dan el celular como el mecanismo para ir monitoreando dónde está el niño, y el joven y el adolescente, ¿no? Oye, si tú llevas a tu hijo, lo van a buscar a la escuela, es en la escuela donde va a estar y luego vas a recogerlo, y de alguna manera los padres deben tener control de a dónde van a estar los niños y niñas, ¿verdad? Entonces ese afán porque no, el celular para saber dónde anda, ya va, espérate, o sea, ¿dónde puede estar un niño fuera de los espacios y los ambientes que los padres planificaron que estuviera? La escuela, la actividad de deporte, la actividad artística y la casa, ¿no? Entonces ahí hay un tema que hay que como replantearse en esta sociedad acelerada que está planteada. Pero yo quisiera dejar para la audiencia un experimento en relación a unos mitos en cuanto a esto de la conectividad y las pantallas, ¿no? Primero hay el mito de que ahí todo el mundo se puede expresar libremente, cosa que es totalmente falsa y lo hemos vivido con la censura. Hay un efecto que está estudiado, pero que poco se comenta, y es que la conectividad genera rigidez en las personas, rigidez cognitiva. Y el experimento, lejos de lo que se pudiera pensar, lejos que se amplía la cuestión, horizontes. todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es el experimento? Colóquense 4 o 5 personas, compañeros de trabajo con gustos distintos, y busquen todos las mismas palabras en cualquier buscador. Y van a observar que de los 10 primeros resultados que se colocan, no van a ser los mismos, y si hay algunos que coinciden, no van a estar en la misma posición. ¿Y eso por qué? Porque el éxito que tuvieron estos algoritmos es que la información que te ponen de entrada es una información que se compagina y que responde de acuerdo a tu búsqueda, tus conexiones a internet, tus likes, el tiempo en pantalla de una propaganda o lo que fuera. Entonces te va a poner los resultados que considera se ajustan más a tus intereses, tus creencias y tus percepciones. ¿Eso qué hace? Que una persona ratifique su percepción, su idea y su creencia sobre un tema determinado. Sí. No las cambia ni las amplía, no las cambia, sino que se las va reforzando. Entonces genera una rigidez cognitiva importante.
Claro. Que como consecuencia en los jóvenes estamos viendo esos elementos. Pero me permito debatir. Ajá, claro, esa es la por idea. supuesto, esa es la idea, José. Fíjate lo siguiente, ¿acaso no existen, verdad, ofertas de trabajo especialmente dirigidas a los jóvenes, ¿no? Recién graduados de 18 años, dirigida a manejo de las redes sociales, lo que llaman community manager, manager, creo que manager, productores es de la cosa. contenidos, O sea, ¿acaso no existen carreras como producción de contenido donde el manejo de las redes sociales y justamente el conocer cómo funcionan los algoritmos es necesario para poder obtener esos trabajos que son bien remunerados, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasaría en un joven que tiene acceso a ese mundo versus un joven que no tenga acceso a ese mundo? Son puntos de debate. Por tanto, la pregunta es ¿la prohibición o la educación? ¿No? Para saber me preguntas cómo. A mí, como madre, como comunicadora, como observadora de la realidad, porque bueno, no tengo el nivel de especialización que tienen ustedes en sus áreas. Yo creo que hay que equilibrar entre las dos opciones. Claro que sí. Ni siquiera, yo no hablaría de prohibición, pero sí de restricción. Sí. Pero por otro lado, creo que es importantísimo hablar de educación. Si me permiten una palabra, yo creo que es fundamental que los niños, niñas y adolescentes desde un primer momento aprendan sobre qué son las redes sociales, cuáles son sus beneficios y cuáles son sus prejuicios, porque porque ellos siguen su vida y en algún momento se van a topar con ellas, ¿no? Entonces tienen que saber que eso existe, cuáles son, digamos, como que sus riesgos, ¿verdad? Y cuáles son sus oportunidades. Por supuesto, los padres y las madres tienen un rol fundamental. Yo estoy muy de acuerdo con la licenciada en que justamente a veces el uso del celular es un mecanismo de control excesivo, ¿no? Que hay que ver, ¿no? ¿Qué está pasando allí? Pero por otro lado, un niño, niña y adolescente tiene que saber que existen teléfonos celulares, porque en algún momento quizás lo pueda necesitar para una emergencia, ¿no? Entonces hay que ver el modo cómo se consigue un equilibrio entre ambas cosas. Bueno, fíjate, yo voy a hacer unas precisiones en relación a eso. Por supuesto que estamos en un momento histórico sumamente difícil. Estamos en un país asediado. Estamos en una circunstancia en la que hay mucha incertidumbre, hay mucha zozobra en términos generales de lo que puede ser la situación. El teléfono se ha vendido históricamente en el uso de los niños como un mecanismo para aliviar esa ansiedad, esa angustia y esa sensación de inseguridad y de temor de los padres con los niños. Tú mencionas un tema que tiene que ver con las opciones de trabajo que hay en este momento, ¿verdad? Y sí, hay cursos de cómo manejar el community manager, cómo vender en las redes, cómo atraer usuarios, pero ¿a quién se le va a vender? O sea, las reglas de comercio y del mercado en términos de oferta-demanda no es tontería, y la publicidad ha migrado a una forma distinta, y la pregunta es, que ese es otro debate que lo ha dado la Organización Internacional del Trabajo, ese debate, el tema del trabajo virtual a través de las redes, de esos community managers, de esos generadores de contenido, que pareciera que es muy sencillo, pero que terminan siendo esclavizantes, porque estás produciendo contenido, pero ¿para quién? ¿Para ti? ¿Para monetizarlo tú? Entonces eso también hay que analizarlo con los jóvenes, pues, ¿no? Porque al fin y al cabo, como decían ahí, son 4 o 5 grandes compañías, que utilizan todo ese esfuerzo y ese trabajo con el que el individuo, la persona, debe desarrollarse, debe sentirse satisfecho, debe, de acuerdo a lo que es la concepción humanista y social del trabajo, como un proceso social de desarrollo integral del individuo. Y entonces tú estás produciéndole a 4 o 5 grupos
un contenido, una información que en el mejor de los casos, puedes monetizarlo si no se confronta con ello. Claro, pero eso es un área nada más. Eso es una de las tantas áreas claro, que tiene el área, ¿no? Yo, por ejemplo, en este momento, con todo lo que hemos vivido como país y de tantos ataques que hemos sufrido, yo siempre recuerdo el manual de Gene Sharp. Por ejemplo. El 10º paso es el único que no nos han aplicado completo. ¿Y cuál es el 10º paso? Desconectarte. En este momento en el que en promedio, en las indagaciones que hemos realizado, un joven pasa 8 horas conectado. ¿Tú sabes lo que significaría la desconexión? Uh-huh. ¿Qué representaría eso? Un joven, no, o sea, hasta nosotros mismos. Y es un tema, yo creo que dejamos abiertas como muchas reflexiones, sí, muchas discusiones. Yo les invito a que nos acompañen en otra oportunidad con otros especialistas, porque yo creo que es un tema en el cual hay que seguir hablando, hay que seguir debatiendo, hay que seguir aportándole a quienes nos están escuchando la posibilidad de reflexión sobre todo lo que significa el mundo, el entorno digital y las diversas aristas que tiene, sobre todo en las nuevas generaciones, niños, niñas y adolescentes. De verdad que muy agradecida, para mí es un honor, un privilegio que nos hayan podido acompañar y además debatir las distintas opiniones sobre el tema. Así que agradecemos a José Ángel Rodríguez, abogado especialista en derechos de niños, niñas y adolescentes, fue vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. También a Isalí Mateus, psicóloga y docente universitaria, es actualmente presidenta del Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta y miembro del colectivo Psicólogas y Psicólogas por el Socialismo, quienes nos han acompañado hoy en este debate. Y con ellos despedimos nuestro espacio por el día de hoy. Hemos estado trabajando para ustedes en la producción. Está Sandra Rodríguez en los controles, Daniel Carrera, y en la conducción Esther Chiaro, en una producción de Unión Radio. Hasta mañana.